El tema que vamos a hablar hoy me toca especialmente la fibra sensible. Por eso este tipo de títulos. Si te pincho, ¿qué sale de ti? ¿Flores o veneno? Piénsalo bien y te darás cuenta de que no es una pregunta cualquiera. Hay preguntas que no se responden simplemente con un sí o con un no rotundo, ni con una charla de esas que sueltas para quedar bien. Se responden con el cuerpo, con cada fibra de tu ser, con esa piel que de repente se te eriza como si un escalofrío te recorriera la espalda. ¿Te suena? El pulso se te acelera, hay un tamborileo en el pecho que delata que algo gordo está pasando dentro de ti, algo que no puedes controlar y que no puedes racionalizar. Ese tipo de preguntas se responden con esa primera reacción, esa que te sale del alma sin que te dé tiempo a pensarla dos veces, sin que la midas, sin que la filtres. Simplemente aparece como un volcán en erupción y ya lo dice todo, absolutamente todo, sin que necesites abrir la boca. Es un lenguaje mudo, primario, animal, que se manifiesta en un parpadeo demasiado rápido, en un cambio sutil en el tono de tu voz, que solo los que te conocen bien van a detectar, en un gesto, pues eso, apenas perceptible de tu mano, de tu cara. A veces la verdad no necesita grandes fuegos artificiales, basta un pequeño gesto, un simple roce o una frase que se escapa sin querer, que eso lo sabemos todos, ¿verdad? Sin la intención de hacer daño, pero que impacta justo donde más duele, como un dardo en el centro de la diana. O quizá una mirada que no llega a conectar, que se pierde en el vacío, dejando así como un eco de indiferencia. O quizá, lo más doloroso, una ausencia palpable, una falta de presencia justo en el momento menos oportuno, en el instante preciso en que tu alma gritaba desesperadamente por un poco de apoyo, de compañía, de cercanía. Y ahí, justo ahí, es cuando sale. Y es inevitable, es lo que llevas dentro, sin filtros, ni aditivos químicos de ningún tipo, sin disfraces que oculten la verdad de tu esencia, sin caretas que te pongan por delante para protegerte, sin guiones ensayados que distorsionen tu autenticidad, ese tú verdadero que a veces tanto te cuesta mostrar. Si te pincho, ¿qué sale de ti? ¿Esa fragancia dulce de la comprensión y la calma? ¿O la acidez amarga del resentimiento y la rabia? Te lo voy a contar en un momento, así como con la calma que requiere desgranar estas verdades incómodas. Son estas revelaciones sobre nosotros mismos que a veces realmente nos sorprende. Pero antes, déjame lanzarte esta pregunta que seguro que te ha rondado por la cabeza en esos momentos de soledad. ¿Cuántas veces te has quedado flipando de cómo has reaccionado tú en un momento determinado? ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, pero este quién es? Así cuando te ves actuar. ¿Cuántas veces te ha salido una versión tuya que al verla reflejada en el espejo no reconoces como propia y que incluso te avergüenza? Esa que empuja con una fuerza desmedida, que grita hasta desgañitarse cuando el volumen de la situación no es el adecuado, cuando un susurro hubiera bastado. Esa que se pone a la defensiva con una fiereza desproporcionada, como si estuviera librando una batalla campal, incluso cuando nadie la está atacando realmente, cuando solo hay una palabra, un malentendido. Una que sin darte cuenta, en un suspiro de frustración o de dolor, se convierte en todo lo contrario de lo que tú querías transmitir. El antítesis de la persona que aspiras a ser, esa que idealizas. Y permíteme decirte, con la más absoluta sinceridad y con la mano en el corazón, que no eres la única persona a la que le pasa esto. Esto nos pasa a todos, absolutamente a cada ser humano que camina por este planeta, con sus luces, con sus sombras y con sus historias, con sus virtudes y con sus defectos. Es parte de la condición humana. Luego, más tarde, vamos a desentrañar el porqué de estas reacciones inesperadas, cuál es el misterio que hay detrás de este comportamiento, y te prometo que la explicación igual te da un poquito de luz nueva y reveladora sobre muchas de tus propias vivencias, de esas situaciones que te han dejado pensando. Podríamos hablar de una mochila invisible que llevas y que esa mochila invisible te pesa mucho más de lo que tú crees. A ver, vamos por partes. A veces la raíz de estas reacciones no radica en tener un mal carácter innato o en ser una persona intrínsecamente negativa, de esas que lo ven todo negro, para nada. La verdad es que vamos por la vida con una mochila metafórica, una carga invisible, sí, pero increíblemente pesada.
repleta de cosas que ni siquiera sabemos que pesan, cosas que nos acompañan silenciosamente a cada paso que damos, a cada conversación que tenemos. Son heridas antiguas que nunca sanaron del todo, son miedos enquistados que se han apoderado de rincones de nuestra mente. Son como expectativas rotas que dejaron cicatrices profundas y silencios acumulados que se han podrido por dentro. Decepciones guardadas, de esas bajo 7 llaves que ni siquiera nos atrevemos a mirar. Y cuando alguien se acerca, alguien o algo, se acerca demasiado a esa mochila, a ese fardo emocional que arrastramos, cuando una situación nos toca precisamente donde no hemos sanado del todo, donde la piel aún está tierna, desprotegida, donde el dolor está a flor de piel, ¡pumba!, saltamos. Y lo hacemos de una forma que ni nosotros mismos comprendemos. No es una defensa premeditada, tampoco es una estrategia consciente para repeler al otro o para alejarlo, que va, para nada. Es puro dolor que busca una salida, una válvula de escape, un desahogo que se manifiesta de la única forma que ha aprendido a hacerlo. Y a veces es de la peor manera. No es veneno que brota de la malicia ni de una intención maligna, es miedo que se disfraza de agresividad, de distancia, de control, de cualquier cosa con tal de protegerse. Pero claro, desde fuera la perspectiva es completamente diferente. Lo que para ti es una reacción de dolor o de miedo profundo, para el observador puede parecer hostilidad, desprecio, arrogancia o simplemente un mal gesto. Y te aseguro, desde mi experiencia en incontables procesos de coaching, habiendo acompañado a tantas personas en su momento de más debilidad, que he sido testigo de esta dinámica tantas veces, con tanta variedad de matices y de historias de dolores, que podría escribir un libro completo solo con las reacciones inesperadas de las personas. Eso sí, cada una con su propia historia, su significado y su dolor latente. Me acuerdo de Rebeca, por ejemplo, y ojo que no es un nombre de verdad, pero vamos a dejarlo así para mantener la privacidad y el respeto que merecen estas historias tan íntimas. Rebeca llegó a mí a una sesión de pareja con la cara de quien ha tomado la decisión irrevocable de no hablar, de levantar un muro de silencio impenetrable entre ella y el mundo, y especialmente entre ella y su pareja. Desde el primer instante dejó meridianamente claro, sin decir una palabra, que no quería estar allí. Su lenguaje corporal lo gritaba a los 4 vientos. Era como un cartel luminoso con flechas que apuntaba para ella diciendo «no quiero». Así que Rebeca se sentó, se cruzó de brazos así firmemente sobre el pecho, como si se estuviera poniendo una armadura, y su respiración era la de alguien que estaba realizando un esfuerzo titánico por no explotar. Teníais que verle la cara. Estaba como conteniendo una fuerza interna que amenazaba con esforzarse, con hacerse pedazos. Y su pareja era un hombre que irradiaba corrección. Un tipo súper tranquilo, con una calma casi perturbadora. Parecía no entender absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo. Él solamente repetía, con una voz suave y una expresión así como de genuina perplejidad, que quería que las cosas se arreglaran entre ellos, que él la amaba con sinceridad y que no comprendía qué había pasado para llegar a este punto de desconexión, a ese abismo. Pero ella estaba en otro sitio completamente diferente. Su mente y su corazón parecían estar librando una batalla silenciosa en un campo de escombros de su pasado. Era como un campo minado de recuerdos dolorosos. La habían pinchado tantas veces antes, con tantas pequeñas heridas acumuladas a lo largo de los años, que ya no sabía si su reacción actual era por la situación presente, por el problema de ese día o por el dolor crónico que aún le seguía doliendo de entonces, por aquellas heridas que nunca cicatrizaron del todo y que seguían supurando silenciosamente. Y claro, yo se lo planteo, y cuando se lo planteé con una pregunta suave pero directa que invitaba al pensamiento, al dolor profundo, pues se rompió. Se rompió del todo, no por mí, no por una crítica externa, no por un juicio, se rompió por ella misma, por la cruda revelación de su propia verdad, de su propio dolor, porque se dio cuenta en ese instante de vulnerabilidad absoluta de que lo que salía de dentro, ese aparente veneno dirigido hacia él, no era más que rabia contenida por años de silencios tragados, de palabras no dichas que se habían podrido en su garganta, que le pesaban como losa, años de no ser mirada de verdad, de sentirse invisible a pesar de su presencia, de pasar desapercibida, años de asumir
el rol de la fuerte, de la que no se queja, de aguantarse todo para que el otro no se fuera, para no desestabilizar, pues eso, la frágil balanza de la relación, para mantener la paz a toda costa. Eran flores marchitas de tanto regarlas ella sola, de intentar mantenerlas vivas en ese desierto emocional que tenía, pero claro, sin ninguna ayuda y sin ningún apoyo. A ver, esto no es solo una dinámica exclusiva de las parejas, aunque ahí se manifieste con una intensidad especial, ¿no? Con un drama de película particular. Esto realmente es sobre cómo funcionamos todos, cómo operamos internamente. Cuando alguien roza nuestras grietas, esas líneas de imperfección que nos hacen humanos, que nos hacen reales. Lo que sale de ti cuando te pinchan no es casualidad, no es un capricho del destino o una mala coincidencia en el universo. Es aprendizaje sedimentado en el alma, lecciones que has interiorizado sin darte cuenta. Es tu historia personal, grabada a fuego en cada célula de tu cuerpo, en cada experiencia vivida. Es memoria corporal, esa sabiduría ancestral que reside en nuestro cuerpo y reacciona antes de que la mente pueda procesarlo, antes de que el cerebro tenga tiempo de analizar la situación. Es una respuesta automática y por eso, más adelante, en este camino que estamos recorriendo juntos, te contaré una historia que quizá pueda sacudirte un poco, mover algo dentro de ti o descolocar tus esquemas. Quédate conmigo, te lo ruego, porque luego vas a cambiar la forma de entenderte a ti mismo y de comprender a los demás, y sobre todo la forma de navegar por las relaciones. Y aquí va la otra cara de la moneda, el contrapunto necesario para comprender la complejidad de estas reacciones humanas. Vamos a hablar de Hugo. Hugo es otro nombre ficticio, nunca olvidéis esto, ¿eh? Pero es otra verdad que merece ser explorada con delicadeza, con la misma empatía que la anterior. Este hombre venía de una formación de empresa, un alto cargo en una corporación de renombre, de esas que salen en las noticias, y os vais a quedar con la gana de saber cuál es. Estaba muy preparado académicamente, con una mente ágil, brillante y una capacidad probada para llevar el control de las situaciones complejas, para resolver problemas con mano de hierro. En apariencia se mostraba como un hombre inalterablemente sereno, con una compostura impecable que inspiraba respeto y una cierta distancia, una aura de intocable, vamos a decirlo así. Pero bastó una dinámica de equipo, una actividad aparentemente trivial con una pelota que circulaba entre los participantes, ya veis, unanimidad, una tontería, para que su gesto se torciera y para que una tensión casi imperceptible pero palpable se apoderara de él y sus músculos se crisparon. Empezó a dar órdenes con una voz autoritaria, a mandar callar a sus compañeros con una mirada cortante, a tensarse como si en lugar de estar en una actividad de coaching lúdica estuviera en una junta directiva de consecuencias millonarias donde se jugaban millones. Cuando lo vi, percibí la señal, esa pequeña fisura en su armadura, y me acerqué con calma, con una voz suave y una postura abierta, invitándole a la confianza, y le pregunté directamente, así sin rodeos: Hugo, ¿qué te está pasando por dentro ahora mismo? Y me miró con una expresión de asombro, de incredulidad, como si lo hubiera leído la mente, como si hubiera accedido a un rincón íntimo que él creía inaccesible para cualquiera. Así que me dijo: estoy fuera de control, pero me lo dijo con una voz que apenas era un susurro casi inaudible, pero cargada de una honestidad brutal. Era realmente desgarradora. Ahí lo tenías. El tipo que siempre tenía que tener razón, el que siempre iba un paso por delante de los demás, el que había construido toda su exitosa carrera sobre la base del dominio de cada situación y de cada interacción. Estaba temblando internamente, no físicamente, porque por primera vez en mucho tiempo, en toda su vida quizás, no sabía cómo controlar lo que sentía, cómo manejar esa ola de desasosiego que estaba dentro de él. No era veneno lo que brotaba, no era maldad o egoísmo, era puro miedo a no saber qué hacer sin su escudo de control, a verse expuesto, vulnerable, sin su armadura de invencibilidad. Y esto nos sucede más de lo que creemos, con una frecuencia que nos sorprendería si nos atreviéramos a mirar acerca o a mirarnos con honestidad. Te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a cualquiera que transite por la vida con la inevitable carga de su propia historia, con su mochila a cuestas, de la que hablábamos antes. Cuando la vida nos pincha fuerte, flojo, cuando nos expone a la incomodidad, al desafío, a lo desconocido, a lo inesperado, no sacamos a relucir lo que queremos mostrar, esa versión idealizada de nosotros mismos que proyectamos al mundo. Sacamos lo que nos sobra,
lo que hemos acumulado y no hemos procesado, lo que hemos guardado bajo llave. Y eso muchas veces, tristemente, no son flores fragantes que perfuman el ambiente. Son espinas afiladas que hieren a los demás y en última instancia nos hieren a nosotros mismos, nos causan un daño mayor, no porque seamos malas personas, no porque haya una malicia intrínseca a nuestro ser, una oscuridad innata, sino porque en la mayoría de los casos nadie nos enseñó a mirar dentro, a explorar nuestro universo interior sin tener miedo a lo que podríamos encontrar. Y es precisamente aquí, en este punto de inflexión, en este cruce de caminos, donde comienza el desarrollo personal de verdad, el que importa. No en leer frases motivacionales de Instagram que nos prometen una felicidad así como mágica. No se trata de visualizar arcoíris y campos de margaritas, ignorando la realidad de lo que hay en nuestro interior, sino en mirar de frente lo que hay dentro, con valentía, con una honestidad brutal, sin autoengaños, aunque duela, aunque asuste, porque solo desde esa confrontación con nuestra verdad más profunda se puede cambiar algo, se puede construir una nueva versión de nosotros mismos, más auténtica, más fuerte, más plena y más feliz. Más adelante te voy a contar cómo se hace eso de mirarse por dentro sin salir corriendo, ¿no? Sin la necesidad imperiosa de huir de uno mismo. Pero antes déjame decirte algo básico, algo que quiero que resuene en tu cabecita y en tu corazón, que se te quede grabado a fuego. Si te sucede esto, si te encuentras en este punto de desorientación emocional, de caos interno, no es que estés roto, no hay nada fundamentalmente defectuoso en ti, no eres una pieza defectuosa, estás simplemente vivo. Eso es todo. Sentir, incluso cuando no sabes gestionar lo que sientes, incluso cuando esa emoción te desborda y te arrastra como una corriente, es una señal inequívoca de que aún estás conectado con algo real, con la vibrante esencia de tu humanidad, de tu ser más profundo. Y el problema no es sentir, el problema es que nadie, nunca, jamás nos enseñó a quedarnos ahí, en ese espacio de vulnerabilidad. Nadie nos ha enseñado nunca a sostener esa emoción sin reventar, sin autodestruirnos o sin destruir a los demás. No tuvimos la guía. Y eso precisamente es lo que cambia de forma radical cuando te embarcas en un proceso de coaching profundo, de autoconocimiento real. Cuando dejas de huir de lo que sientes, de esquivar esas verdades incómodas que te persiguen y empiezas a sentarte con ello, con esa emoción cruda y sin barnices, con esa incomodidad. Vas a escucharlo, a darle voz, a permitirle que te hable, que te revele su mensaje, a entenderlo, a desentrañar su mensaje oculto, su razón de ser. En sesiones de pareja, por ejemplo, lo veo cada día. Es una constante que se repite una y otra vez con diferentes protagonistas, pero con la misma esencia, con la misma trama. Personas que navegan en un mar de incertidumbre, que no saben si realmente se quieren o si solo se necesitan para no quedarse solos, que eso también ocurre mucho, que es para llenar un vacío existencial que les aterra mucho más que cualquier otra cosa, que no saben si discuten por el problema que tienen frente a ellos en ese instante, por la factura del gas, por los platos sucios, o si la raíz de la disputa se remonta a algo que pasó hace 3, 5 o 10 años y que nunca se cerró del todo. Es una herida que sigue supurando silenciosamente. No saben si están enamorados de verdad, con ese amor puro y genuino, o si están atropados en una costumbre, en una inercia relacional a la que le han puesto el dulce nombre de amor para poder justificarse, para no enfrentar la verdad. Y cuando se atreven a mirarse de verdad con el corazón abierto y sin la más mínima excusa, sin esas máscaras que tanto tiempo les han servido de protección, lo que encuentran no es una respuesta clara y concisa que resuelva todos sus dilemas, no es la fórmula mágica. Lo que encuentran es algo mucho más valioso, algo que trasciende la simplicidad de una solución. Encuentran verdad, encuentran humanidad, esa vulnerabilidad compartida que nos une a todos como seres imperfectos. Y ahí, en ese punto de conexión auténtica y desnuda, es donde empieza lo bueno, donde el camino hacia la sanación y el crecimiento se abre de par en par, invitándote a recorrerlo. Te contaré más detalles al final, te daré esa pieza clave que cierra el círculo de esta reflexión en esta charla, ese broche de oro. Pero ahora quiero que te detengas un momento y pienses en esto con profundidad. Cuando reaccionas mal, cuando sientes que se te va la pinza de una forma desproporcionada, que te desbordas por una emoción intensa, que te cuesta horrores controlarte, ¿qué hay realmente detrás de esa reacción?
porque yo te aseguro que no suele ser lo que parece a simple vista, no es tan superficial. No es que seas una persona difícil o problemática, o de mal carácter innato, o que estés predestinado a ello. A lo mejor es que hay algo dentro, una parte de ti, que pide a gritos ser atendida, ser vista, ser escuchada con compasión. Con esa compasión que a veces nos falta incluso para nosotros mismos. Y cuando ese grito interno se escucha de verdad, cuando se trabaja con ello, cuando se acompaña con empatía, con ese cariño que cura, es cuando se transforma. Se transforma en flores, sí, pero no flores de plástico que solo sirven para decorar y aparentar. Son flores de verdad, de las que nacen en tierra fértil, abonada con la comprensión, con el esfuerzo y con el trabajo interno. Al final de todo este proceso, al culminar esta travesía de tu descubrimiento, hay un regalo impresionante, una forma distinta, más profunda y consciente de relacionarte contigo mismo, con tus emociones más intensas y con esas reacciones automáticas que antes te iban a desorientar. No se trata de erradicar el sentir o de convertirte en una persona insensible o apática, en una rota. Se trata de sentir con conciencia, de una forma plena y presente, de vivir tus emociones en vez de que ellas te vivan a ti, de entender qué parte de ti es la que está hablando cuando saltas, cuando te defiendes con uñas y dientes o cuando te cierras como una ostra. Si es tu herida más profunda que aún sangra y te duele, piensa en ello. Si es tu miedo más primario que te paraliza y te impide avanzar, hay que analizarlo. Si es tu pasado con sus ecos y sus sombras el que te atrapa en bucles, vamos a trabajar en ello. O si es, por fin, tu verdadero yo, el que se atreva a levantar la voz y decir basta ya con firmeza, poniendo límites sanos, o diciendo necesito que me mires y me entiendas, eso cuando lo descubres es la revelación que te inunda, esa luz que se enciende, que lo cambia todo. Permíteme ser enfático en esto, lo cambia todo. Desde la forma en que te percibes a ti mismo hasta cómo interactúas con el mundo que te rodea, con las personas que realmente te importan. Y ya queda poco. Permítete absorber estas últimas palabras porque lo que te voy a decir ahora puede ser esa pieza clave. Lo he visto muchas veces en mi carrera profesional, en mi día a día. Personas que llegaban a mis sesiones rotas, desdibujadas, desconectadas de sí mismas, sintiéndose como piezas de un puzzle desordenado, llenas de una rabia contenida que les quemaba por dentro. Personas que, como tú, quizá ahora, sentían que no sabían qué hacer con nada de lo que les pasaba, que estaban a merced de sus emociones. Y poco a poco, sesión a sesión, con un trabajo constante, valiente y comprometido, empezaron a verse con otros ojos, a reconocerse con una luz diferente, a dejar de machacarse con esa dureza implacable que solo sabíais aplicar a vosotros mismos. Aprendieron a perdonarse por sus errores y sus reacciones pasadas, soltando el lastre. Aprendieron a entenderse en su complejidad, con sus virtudes y sus defectos. Y desde ese lugar de autoaceptación y de comprensión profunda, empezaron a construir algo mucho más sano, más sólido y más auténtico. Ojo, no una fachada, sino una base fuerte para el resto de su vida. Porque en el fondo, en lo más íntimo de nuestro ser, en ese lugar donde todos somos iguales, todos queremos lo mismo. Que nos quieran por quienes somos realmente, sin intentar cambiarnos, que nos entiendan en nuestra totalidad, incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando no estamos en nuestra mejor versión, que no nos juzguen con severidad por cómo reaccionamos cuando estamos asustados, cuando el miedo nos domina o cuando nos hace actuar de formas que no queremos, que alguien sea capaz de ver lo que hay debajo del enfado, de la coraza del silencio, de la frialdad aparente que ponemos para protegernos y sobre todo, que esa persona se quede, aunque sea solo para decir con la voz, con la mirada, con el alma, aquí estoy para ti, no te voy a dejar solo. Y esa presencia incondicional, ese abrazo al alma, también puedes dártelo tú a ti mismo, empezando por escucharte sin culpa, sin esa voz crítica que te acompaña y te machaca, por darte el permiso de sentir cada emoción, por incómodo que sea, sin censura y sin juicios. Así que si te pincho y sale veneno, no te castigues con una flagelación inútil, no te juzgues con dureza, con esa vara de medir que solo usas contigo. En lugar de eso, pregúntate con curiosidad y compasión, como si hablaras con un niño. ¿De dónde viene este veneno? ¿Cuál es su origen, su historia, su mensaje? Porque ahí, precisamente ahí, en la raíz de ese dolor, está la clave para curarte. En vez de esconderlo bajo la alfombra, de fingir que no existe, míralo a los ojos con valentía. En vez de taparlo con falsas sonrisas, permítele estar
y siente lo que tiene que decirte. Todo esto no es para que te rescaten de ti mismo, no es para que te salven de golpe, sino para que te sostengan con firmeza y cariño mientras aprendes a florecer, sin postureo ni apariencias, sin necesidad de mostrar nada a nadie, con raíces profundas que te anclen a la tierra y te den estabilidad. Y con cicatrices, pues claro, con cicatrices también, son esas marcas de batallas libradas que te van a hacer único, que cuentan tu historia, que te hacen más fuerte, pero sobre todo con verdad, con tu verdad, esa es la base de todo. Y ahora sí, si esta charla te ha llegado, si te ha tocado una fibra que ni siquiera sabías que tenías, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Dale al me gusta y sígueme para que podamos seguir escuchándonos y estando juntos en ese tipo de charlas. Nos vemos en la próxima y un abrazo muy, muy, muy grande.